¿Qué onda, gente? Pues voy a tener que grabar otra vez este tema porque ayer cometí la idiotez de, al momento de pues grabar, no poner mi fucking cara, güey. Entonces toda la pinche clase no me veo y pues bueno, tenemos que grabarla otra vez. El día de hoy voy a hablar acerca de la introducción a los carbohidratos. Es un tema muy breve del cual podemos sacar algunas preguntas de examen. ¿Ok? Durante el primer parcial estuvimos viendo muchas cosas, por ejemplo, algunas proteínas como las globulares, fibrosas, enzimas, ¿ok? Vimos también, hablamos del agua, hablamos de vitaminas, pero ahora toca el turno de hablar de los carbohidratos, ¿ok? Estas moléculas son unas moléculas orgánicas y son súper importantes porque en la naturaleza son las más abundantes, ¿ok? Los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza. Están compuestas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. De hecho, por eso el nombre, hidratos de carbono. ¿Qué cosas, o más bien, qué funciones tienen en el cuerpo humano estos carbohidratos, estas moléculas llamadas carbohidratos? Pues bueno, nos vamos a enfocar en dos, ¿ok? Si por X o Y motivo tú necesitas energía para, por ejemplo, realizar una actividad física, la principal fuente de donde tu cuerpo va a sacar energía es de los carbohidratos, ¿ok? Entonces, los carbohidratos son la principal fuente de energía en el cuerpo humano. ¿Qué más? Si tú ya utilizaste la energía, ¿ok? Ya tienes, por así decirlo, tienes carbohidratos de más, te sobran, tú los puedes almacenar en el cuerpo para posteriormente después gastarlos. Entonces, funcionan como la principal fuente de energía y además los puedes almacenar para posteriormente utilizar esa misma energía. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de cómo podemos dividir a los carbohidratos. Hay distintas maneras de clasificar a los carbohidratos. Voy a empezar hablando por esta, que para mí es la más sencilla y es por el número de átomos de carbono en su estructura. En el caso, por ejemplo, de carbohidratos, como es el caso de gliceraldehído, ¿ok? Tienen tres carbonos en su estructura. Esto lo convierte en una triosa, ¿ok? Porque tiene tres carbonos en su estructura. Tiene tres carbonos en su estructura. Los carbohidratos que tienen cuatro átomos de carbono en su estructura se les llama tetrosas. Los que tienen cinco átomos de carbono se llaman pentosas. Los que tienen seis hexosas. Los que tienen siete heptosas. Y así. ¿Ok? Entonces podemos clasificar los carbohidratos de acuerdo al número de carbonos que tienen en su estructura. Así de sencillo. Ahora, vamos a hablar en este preciso momento, vamos a hablar de otra forma de clasificar a los carbohidratos, de acuerdo al grupo carbonilo que contienen en su estructura. El grupo carbonilo es un grupo funcional que está pegado a la molécula de, pues en este caso de carbohidratos, ¿ok? Un carbohidrato está pegado siempre un grupo funcional carbonilo, ¿ok? Hay dos distintos grupos carbonilos, ¿ok? Los que son aldehídos, aquí te estoy mostrando un, un aldehído, y los que son ceto, ¿ok? Grupo aldehído y grupo ceto. Son los dos distintos tipos de grupo carbonilo que pueden estar pegados a la estructura de un carbohidrato. Si lo que está pegado es un aldehído, ¿ok? Entonces nuestro carbohidrato va a ser una aldosa. Por el contrario, si lo que está pegado es un grupo ceto, nuestro carbohidrato se va a clasificar como una cetona. Entonces, la segunda clasificación para carbohidratos es de acuerdo a su grupo carbonilo pegado a su estructura. ¿Qué más tenemos que saber? También podemos clasificar a los carbohidratos de acuerdo a la unidad, o bueno, a las unidades de monosacáridos que conforman su estructura. ¿Tú sabías que las proteínas, las unidades más pequeñas que cuando se juntaban formaban una proteína se llamaban aminoácidos, ¿ok? Esos aminoácidos se pegaban y se formaba una proteína. En el caso de los carbohidratos, son monosacáridos los que se pegan mediante enlaces glucosídicos y forman un carbohidrato más grande. ¿Ok? Vamos a ir subclasificándolos de acuerdo a la cantidad de monosacáridos. Por ejemplo, si solo tienen un monosacárido, bueno, si solo tienen un monosacárido, pues esos son un monosacárido, compuestos por una sola unidad. Ahora, si están dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, se les va a llamar disacárido. Tienen dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, disacárido.
Si ahora tenemos de 3 a 10 monosacáridos unidos, se les va a llamar oligosacáridos. Y finalmente, si hay más de 10 unidades de monosacáridos unidos, entonces esta molécula se va a llamar polisacárido. ¿Ok? Recuerda, la unión de un monosacárido con otro es mediante enlaces glucosídicos. Ahora, vamos a hablar respecto a los disacáridos. ¿Ok? Vamos a hablar de los disacáridos. Estos recuerda que tienen a dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Vamos a ver los ejemplos más importantes en el cuerpo humano. Por ejemplo, la lactosa, ¿ok? Tú ya sabes que la lactosa la encuentras, por ejemplo, en productos lácteos, ¿ok? Entonces, después vamos a hablar un poquito más de esto, pero, por ejemplo, ¿qué monosacáridos forman a una lactosa? La unión entre glucosa y galactosa por un enlace glucosídico forma un disacárido lactosa. ¿Ok? Entonces, la lactosa está compuesta de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro caso, tenemos a la sacarosa, compuesta de dos monosacáridos, glucosa y fructosa. ¿Ok? Finalmente, tenemos otro ejemplo, que es la maltosa, compuesto de dos glucosas, ¿ok? Dos glucosas unidas por un enlace glucosídico forman una sacarosa. Anótalo muy bien. Podrían ser potencialmente preguntas sencillas de examen, ¿ok? ¿Qué monosacáridos conforman a una lactosa? Glucosa, lactosa. ¿Cuál es la sacarosa? Glucosa, fructosa. ¿Cuál es la maltosa? Glucosa, glucosa, ¿ok? Entonces, por favor, anótalo súper, súper bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente que es sumamente importante, ¿ok? Vamos a hablar de algunos polisacáridos importantes para este tema, ¿ok? Hay más, obviamente, estos son los que más nos importan. Por ejemplo, el almidón es el carbohidrato más importante en pues la dieta del ser humano, ¿ok? La papa, todo ese alimento que tú sepas que está lleno de carbohidratos, probablemente tiene almidón en su composición, ¿ok? Otro polisacárido importante, el glucógeno. Nuestro cuerpo almacena carbohidratos en forma de glucógeno. Ya después te vas a dar cuenta cómo lo hace. Hay un tema específico para esto, pero es lo que quiero que sepas. Los animales, incluso nosotros, almacenamos carbohidratos en forma de glucógeno. Entonces, este polisacárido llamado glucógeno es la forma animal de los carbohidratos, ¿ok? Finalmente tenemos otro ejemplo, la celulosa. Este polisacárido es el carbohidrato de la estructura de las plantas, ¿ok? Quizá cuando hablemos de la digestión de los carbohidratos vas a saber otro dato importante de la celulosa, ¿ok? Entonces, estos tres son ejemplos de polisacáridos, ¿ok? Ahora, pon mucha atención. Vamos a hablar respecto a la estructura de los carbohidratos, ¿ok? Ya hablamos de generalidades, hablamos de formas de clasificarlos, de funciones. Ahora toca hablar de la estructura. Vamos a retomar un concepto que anteriormente ya habíamos visto, cuando hablamos de los isómeros de aminoácidos. Tú ya sabes, o tú al menos en este punto, tú ya desearías de saber que un isómero es una molécula con la misma fórmula química, diferente estructura tridimensional. Están hechos de lo mismo, su estructura está acomodada de forma diferente en el espacio. Eso literalmente es un isómero. Ahora, ¿qué tienes que saber? En el caso de los carbohidratos, específicamente los monosacáridos, hay muchos distintos tipos de isómeros. Por ejemplo, el caso de manosa, glucosa, galactosa, fructosa, todos tienen esta misma fórmula química. ¿Qué es lo que cambia? Tienen distinta estructura tridimensional. Hay distintos tipos de isómeros. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Cuando hablamos de epímeros, son isómeros, ¿ok? Son un tipo de isómeros que son súper, súper parecidos. De hecho, su característica que los distingue es que solo difieren en la configuración de un solo carbono en su estructura, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos dos epímeros, ¿ok? Su fórmula química evidentemente es la misma y su estructura prácticamente es igual. La única diferencia es que en el carbono 2 están acomodados en sentido contrario. Entonces, un epímero, isómeros que solo se
tienen diferencia en la configuración de un solo carbono en su estructura. Voy a poner dos ejemplos que podrían ser preguntas de examen. Glucosa y galactosa son epímeros del carbono 4. Ahora, glucosa y manosa son epímeros del carbono 2. ¿Ok? Estas dos podrían ser preguntas de examen. Vamos a hablar de otro tipo de isómeros. Los enantiómeros. Los enantiómeros de igual forma son isómeros. Imagina, pon tus dos manos así, ¿ok? Imagínate que cada mano representa un monosacárido, ¿ok? Entonces, imagínate que estos dos monosacáridos, si los enfrentas cara a cara así, güey, pareciera que se están viendo al espejo, güey. Pareciera que son totalmente iguales. Pareciera que son gemelos, güey. Ahora, cuando tú los empalmas, te vas a dar cuenta güey, no son lo mismo, ¿ok? Cuando tú los empalmas, no son iguales, porque mira, dónde quedó tu pulgar izquierdo y dónde quedó tu pulgar derecho quedaron en posiciones contrarias, ¿ok? Si fueran iguales, hubieran quedado en la misma posición, ¿ok? Pareciera que son igualitos, pareciera que se están viendo al espejo, pero ya cuando los entrepones, cuando los empalmas, te das cuenta que están acomodados de diferentemente. Su estructura tridimensional es distinta. Estos enantiómeros, que literalmente su definición es esa, isómeros que son imágenes espejo entre sí, o también isómeros que son imágenes especulares entre sí, provocan que un monosacárido tenga dos formas. Su forma enantiómera D y su forma enantiómera L. ¿Ok? Entonces, estos enantiómeros provocan que el monosacárido tenga dos formas, la D y la L. Ojo, presta atención al dato. La forma más común en el cuerpo humano de los monosacáridos es su forma D. La forma D es el enantiómero más común en los seres humanos. ¿Ok? Vamos al siguiente concepto. ¿Ok? Nosotros ya analizamos a la estructura de los carbohidratos en su forma lineal. Analizarlos en su forma lineal te ayuda a entender qué compone a un monosacárido. La realidad es que en su forma tridimensional, los monosacáridos tienen forma de anillo. ¿Ok? Ahora, fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Fíjate, bueno, ahorita te explico esto, pero nomás te dejo claro algo, ¿ok? Los monosacáridos tienen forma de anillos, ¿ok? Estos anillos los podemos conocer como anómeros, ¿ok? Ahora, fíjate muy bien, vamos a analizar este OH, ¿ok? Cuando tú lo veías en la estructura lineal, cuando tú analizabas la estructura lineal de los monosacáridos, por ejemplo, los grupos OH estaban ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Ahora, vamos a analizar este OH en específico. ¿Por qué? Porque este OH en específico está unido al carbono anomérico o carbono asimétrico. Eduardo, ¿qué significa que un carbono sea anomérico o asimétrico? Este es el que provoca que tu monosacárido adquiera esta forma. ¿Ok? El carbono anomérico es el que provoca interacciones químicas y provoca que el monosacárido adquiera forma de anillo. ¿Ok? Normalmente es el que está al lado de este oxígeno. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. Este OH, que antes en la estructura lineal tú lo mirabas a la derecha o a la izquierda, ahora va a estar hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Ahora, fíjate muy bien. Cuando se vuelve un anillo, el monosacárido puede tener dos formas, ¿ok? Y puede tener forma alfa o beta, ¿ok? Si el grupo OH pegado al carbono anomérico está hacia abajo y el carbono terminal, ¿ok? El grupo terminal está hacia arriba, te lo presento, este es el grupo terminal. Entonces, si el grupo terminal está hacia arriba y si el grupo H está hacia abajo, es decir, están en direcciones contrarias, el monosacárido es un anómero de tipo alfa. Ahora, fíjate muy bien, si el grupo H está hacia el mismo lado del grupo terminal,
el monosacárido es un anómero de tipo beta. Direcciones contrarias, monosacárido anómero alfa, ¿ok? Misma dirección, monosacáridos anómeros beta, ¿ok? Puede suceder el caso de que un alfa se convierta a beta o que un beta se convierta a alfa. Este fenómeno se conoce como mutarrotación. Ahora, ese ratito hablamos de que los monosacáridos se unen con otro monosacárido mediante un enlace llamado enlace glucosídico. ¿Cómo nombras tú este enlace glucosídico? Por ejemplo, pongamos este caso, ¿ok? El enlace glucosídico se nombra dependiendo lo que esté unido. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Este enlace glucosídico es de tipo alfa 1, 4. Eduardo, ¿por qué este enlace glucosídico es de tipo alfa 1, 4? Pon atención. Se le nombra al enlace glucosídico alfa o beta dependiendo la situación del primer monosacárido. Como el grupo H está hacia abajo y el grupo terminal está hacia arriba, este primer monosacárido incluido en el enlace glucosídico es de tipo alfa. Por lo tanto, el enlace es de tipo alfa, ¿ok? Ahora, fíjate muy bien, se toma en cuenta el número de carbono que está incluido en el enlace. Por ejemplo, siempre se empieza a contar a partir del carbono anomérico. Entonces, este es el carbono anomérico y este es el primer carbono. 1, 2, 3, 4, ¿ok? 5, güey. Ahora, fíjate muy bien. De este lado, el carbono anomérico es el que está acá, güey. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjate muy bien. ¿Qué carbonos están incluidos en el enlace glucosídico? El 1, por eso se llama alfa 1, y el 4 del segundo monosacárido. Por eso se llama enlace alfa 1, 4. ¿Ok? Así se nombran estos enlaces glucosídicos. ¿Qué más tenemos que saber? Pon mucha atención. Aquí tenemos el ejemplo de un monosacárido en su forma cíclica, en su forma de anómero, ¿ok? Fíjate muy bien, pon mucha atención. El carbono que provoca, el carbono que provoca que el monosacárido adquiera esta forma como de anillo, como de anómero, güey, se llama carbono anomérico. Si este carbono anomérico no está involucrado en un enlace glucosídico, entonces puede provocar que la estructura del monosacárido se vuelva a abrir, que pierda su forma como de anillo, güey, y agarre otra forma, se desbarate, adquiera otra vez su forma lineal, ¿ok? ¿Por qué? Porque este que los unió no está ocupado, güey, está libre, entonces esto puede provocar que nuestro monosacárido se abra y también que pueda interaccionar químicamente con otras moléculas, ¿ok? Entonces, en el caso de todos los monosacáridos, porque un monosacárido cuando está solito no está unido a enlaces glucosídicos, entonces en este caso todos son azúcares reductores. ¿Por qué? Porque su carbono anomérico no está ocupado, entonces se puede abrir e interaccionar con otras moléculas. Esto se le llama azúcares reductores. Y todos los monosacáridos son azúcares reductores cuando están solos. Ahora, fíjate bien. En el caso de los disacáridos, tenemos aquí un ejemplo de disacárido, güey. Pon mucha atención. Tenemos dos carbonos anoméricos, el del primer monosacárido y el del segundo. El del primer monosacárido está ocupado con un enlace glucosídico, ¿ok? Está ocupado con un enlace glucosídico, por lo que este monosacárido no se puede abrir, está ocupado. Pero el segundo, su carbono anomérico está libre, provocando que en este caso, este disacárido sí puede ser un azúcar reductor, porque este monosacárido sí se puede abrir porque su carbono anomérico está desocupado, ¿ok? Ahora, fíjate muy bien, la mayoría de disacáridos son azúcares reductores por lo que te acabo de explicar. Ahora, puede haber una excepción. ¿Cuál sería esta excepción? Pon mucha atención, ¿ok? Entonces, nada más voy a hacer un dibujo peor, güey, permíteme tantito.
Aquí tenemos a un disacárido. Aquí tenemos, permíteme tantito, aquí tenemos a su carbono anomérico, que es donde se abre y se cierra este pinche anómero. Entonces, imagínate que el enlace glucosídico se diera entre los carbonos anoméricos, es decir, en el lugar que el monosacárido se abre y se cierra. En este caso, el disacárido no va a poder ser un azúcar reductor porque el lugar donde se abre y se cierra el pinche anómero está ocupado. En este caso, el disacárido no sería azúcar reductor. Por lo que te acabo de explicar, tú puedes saber lo siguiente: todos los monosacáridos libres son azúcares reductores y la mayoría de disacáridos también lo son, a excepción de algunos, por ejemplo, la sacarosa. ¿Ok? Ahora, si tienes cualquier duda respecto a este tema, especialmente de ciclización de monosacáridos y azúcares reductores, con mucho gusto, escríbeme y yo te resuelvo todas tus dudas, porque sé que esta es la parte más difícil de comprender. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los enlaces glucosídicos, ¿ok? Vamos a hablar de los enlaces glucosídicos. Ya habíamos dicho que un enlace glucosídico puede unir a un monosacárido con otro monosacárido mediante un enlace glucosídico. La enzima que une a un monosacárido con otro monosacárido para formar un enlace glucosídico se llama glucosiltransferasa, ¿ok? Ahora, aparte de que un monosacárido se una con otro monosacárido, se pueden unir a estructuras distintas, como es el caso de lípidos o proteínas, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien. Si un enlace glucosídico se forma entre un azúcar y otro azúcar, o se forma entre un azúcar y un lípido, se dice que el enlace glucosídico es de tipo O glucosídico y generalmente involucra en este caso a un grupo OH. ¿Ok? Ahora, pon mucha atención. Recuerda, por ejemplo, que los aminoácidos que conforman a una proteína tenían grupos amino, ¿ok? Tenían grupos amino en su estructura. Entonces, la unión entre un azúcar y proteína, la unión entre un azúcar y una proteína por un enlace glucosídico se llama enlace N-glucosídico y involucra la unión con un grupo amino, ¿ok? Entonces, se une azúcar con proteína, enlace N-glucosídico, involucra a un grupo amino, ¿ok? Ahora, si la unión es entre azúcar y azúcar o azúcar y lípido, el enlace glucosídico es de tipo O glucosídico, involucra a un grupo hidroxilo, ¿ok? Esos son los dos distintos tipos de enlaces glucosídicos, de tipo O y los de tipo N. Y ya te di sus ejemplos, ¿ok? Vamos a pasar a la parte chida de este tema, la digestión de carbohidratos en la dieta, ¿ok? Vamos a hablar de tres principales datos y después vamos a ver cómo ocurre la digestión, ¿ok? Para empezar, los lugares más importantes para digerir carbohidratos son la boca, ¿ok? La boca es súper importante para digerir carbohidratos y la luz intestinal, ¿ok? Ahora, estos dos lugares son los sitios principales de digestión de carbohidratos. Las enzimas involucradas en este proceso, donde tú a tu carbohidrato lo cortas y lo haces porciones más pequeñas, moléculas más pequeñas, las enzimas que participan en este proceso se llaman glucosidasas, ¿ok? También les vamos a llamar endoglucosidasas, que es prácticamente lo mismo. Ahorita si quieres vemos la diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Estas enzimas que cortan a los carbohidratos en porciones más pequeñas hidrolizan los enlaces glucosídicos que unen a los monosacáridos del carbohidrato, provocando que se vuelvan moléculas más pequeñas. Finalmente, la digestión de los carbohidratos en el cuerpo provoca que tú finalmente absorbas monosacáridos. Normalmente en la dieta tú lo que comes no son monosacáridos, ¿ok? Nadie dice, a ver, déjame, voy a echar mis 30 cucharadas de glucosa, güey, así de que, aquí tengo mi glucosa. No, güey, comes alimentos pues obviamente más complejos, güey, compuestos de varias cosas. Entonces consumes normalmente lo que son polisacáridos. Ya tu cuerpo, pues en todo el sistema digestivo, vas degradando tu alimento en porciones más pequeñas hasta que lo vuelves un monosacárido, uno de estos tres monosacáridos, ¿ok? Que finalmente se absorben en el cuerpo en unas células del intestino delgado llamados enterocitos. Solo recuerda,
Estos tres monosacáridos son los productos finales de la digestión: glucosa, galactosa y fructosa. ¿Ok? Vamos entonces a explicar este pedo. Te decía, normalmente tú no comes monosacáridos en la dieta. Es difícil que tú comas literalmente monosacáridos en la dieta. Lo que se absorbe en el intestino delgado son monosacáridos. Por eso, a estos polisacáridos y disacáridos que vienen en la dieta, tú los tienes que hacer moléculas más pequeñas para convertirlos en monosacáridos y después tú los puedas absorber. Entonces, uno de los principales sitios de digestión de carbohidratos en el cuerpo era la boca, ¿ok? Entonces, en la boca tú te metes alimentos ricos en carbohidratos, ¿ok? Empiezas a masticar y se empiezan a secretar unas enzimas llamadas alfa amilasa salival, ¿ok? Esta enzima es una glucosidasa que corta estos polisacáridos y disacáridos en porciones más pequeñas, provocando que se formen entonces, por ejemplo, ¿qué te digo, güey? Sacarosa, eh, maltosa, güey, lactosa, pues sí, lactosa, güey. Entonces, tú a tus carbohidratos más complejos lo cortas en porciones más pequeñas, ¿ok? También hay unas porciones más pequeñas de carbohidratos llamadas dextrinas. Igual son carbohidratos. Lo que pasa es que yo los veo como carbohidratos mal cortados. Por la complejidad de su estructura, sí se cortaron, pero están mal cortados. Estos sí se están cortando muy bonito, ¿ok? Ya los hicimos porciones más pequeñas. Estos también son porciones más pequeñas, pero, o sea, se cortaron mal, güey, ¿ok? Falta cortarlos un poquito más. Ahora, esta milasa salival que se secreta en la boca está jalando, güey, y está cortando a tus carbohidratos, ¿ok? Entonces llega la comida, pasa por el esófago y finalmente llega al estómago, ¿ok? El ácido estomacal, el pH del ácido estomacal provoca que la alfa milasa salival pierda su acción, ¿ok? La alfa amilasa salival pierde su acción al momento de llegar al estómago. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir transitando la comida por el tubo digestivo, ¿ok? Pasa por el estómago y cuando llegas al intestino delgado, ¿ok? Cuando pasa el ácido estomacal, llevando toda la comida, llevando todos los carbohidratos del estómago al intestino delgado, el cuerpo produce bicarbonato para neutralizar el ácido estomacal, ¿ok? Produce bicarbonato. Pero más importante, este órgano llamado páncreas produce, secreta una enzima llamada alfa-amilasa pancreática, ¿ok? Esta enzima se secreta y se manda al tubo digestivo para que se siga degradando los carbohidratos en porciones más pequeñas, ¿ok? Entonces, seguimos secretando enzimas, seguimos teniendo enzimas que van a provocar que finalmente estos carbohidratos se vuelvan monosacáridos simples, ¿ok? Estos tres monosacáridos son los productos finales de la digestión de nuestros carbohidratos, ¿ok? Glucosa, fructosa y galactosa, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de la absorción. Solo ahorita déjame terminar este pedo de la digestión. Solo quédate con esto. Estos tres son los productos finales de estar cortando a tus carbohidratos. La celulosa, güey. ¿Qué pasa con la celulosa? Acuérdate que esta celulosa es un polisacario de origen vegetal. ¿Cuál es el pedo con este polisacario? Sucede, güey, sucede que nosotros en el cuerpo tenemos enzimas de tipo alfa-glucosidasas, ¿ok? Alfa-glucosidasas, ¿ok? Que cortan enlaces glucosídicos de tipo alfa, güey. La celulosa, por ejemplo, estos tres tienen enlaces glucosídicos de tipo alfa. Por eso nuestro cuerpo sí las puede degradar. Estas celulosas tienen enlaces glucosídicos de tipo beta. Nuestro cuerpo produce glucosidasas de tipo alfa, pero no de beta, güey, ¿ok? Provocando que polisacáridos como la celulosa no se puedan digerir, no se puedan cortar. Entonces, literalmente, si tú comes celulosa, por ejemplo, pasto como las vacas, nosotros no los vamos a digerir. No tenemos beta glucosidasas, entonces los vamos a comer y los vamos a cagar, no los vamos a absorber. ¿Ok? Ahora, fíjate muy bien. Ya hablamos de digestión, ahora vamos a hablar de absorción, que es ese fenómeno donde tú pasas la comida al sistema circulatorio. Entonces,
pon mucha atención al dato. Tú ya sabes que el intestino delgado es el principal sitio de absorción de los alimentos. Tú sabes que el intestino delgado está dividido en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion, ¿ok? Fíjate muy bien. La parte donde el principal lugar de absorción de carbohidratos en el intestino delgado es la parte superior del yeyuno, ¿ok? En el yeyuno, específicamente en su parte superior, se produce la absorción de la mayor parte de estos carbohidratos, ¿ok? Donde los metes al cuerpo es en la parte superior del yeyuno, ¿ok? ¿Cómo funciona este pedo? En el yeyuno, en el intestino delgado, hay unas células llamadas enterocitos, ¿ok? Fíjate muy bien en este dibujo. Imagínate que acá, güey, esta primera parte, a ver, déjame dibujarte así. Esta primera parte que está acá, güey, es la luz intestinal, ¿ok? Es donde está yendo la comida y finalmente van a llegar hasta el ano para cagar lo que no se absorbe, güey. Fíjate, esta es la luz intestinal, este es el enterocito y esta es la circulación sanguínea, ¿ok? Para absorber los carbohidratos desde la luz intestinal hasta la circulación, primero se tienen que meter al enterocito. Estas dos proteínas que están acá son proteínas que ayudan a la absorción de carbohidratos de la luz intestinal al enterocito, güey. Fíjate muy bien. Tú ya sabes que los tres productos finales de la digestión son fructosa, glucosa y galactosa, ¿ok? Fíjate con mucha atención, güey. El transportador que permite meter glucosa y galactosa desde la luz intestinal al enterocito se llama SGLT1. Aprovecha el transporte de sodio al enterocito para meter glucosa y galactosa. ¿De dónde a dónde? De la luz intestinal al enterocito. Ahora, en el caso de la fructosa, tiene un transportador privilegiado, ¿ok? VIP, como el combo VIP, güey. La fructosa, para pasar de la luz intestinal al enterocito, utiliza un transportador de tipo GLUT5 que le permite entrar desde nueva cuenta de luz intestinal al enterocito, ¿ok? Este GLUT5 transporta exclusivamente, en este caso, fructosa, güey. Ahora, ya metiste a los tres al enterocito. ¿Se van a quedar ahí? No, güey, no se van a quedar ahí en el enterocito. Van a pasar del enterocito a la circulación sanguínea, que es a donde queremos que lleguen, ¿ok? Para que tus monosacáridos pasen desde el enterocito a la circulación sanguínea, utilizan un transportador de tipo GLUT2, ¿ok? El GLUT2 permite que fructosa, galactosa y glucosa pasen desde el enterocito a la circulación sanguínea. Repite esta parte del video al menos una vez. Que te quede claro cada ejemplo que te di porque podría ser potencial pregunta de examen. El semestre pasado preguntaron cuál era el transportador que pasaba fructosa de la luz intestinal al enterocito y la respuesta era evidentemente GLUT5, ¿ok? Entonces no me saques mal estas preguntas en el examen, güey. Finalmente, vamos a hablar de la degradación anormal de carbohidratos. Normalmente en el cuerpo los carbohidratos se degradan y se absorben con total normalidad. Existen algunas situaciones que pueden provocarte que no estés, en este caso, eh, metabolizando, degradando correctamente tus carbohidratos, ¿ok? Por ejemplo, de deficiencia de enzimas digestivas. El uso de fármacos, enfermedades infecciosas que provocan diarrea, pueden provocar lesión celular, provocando que pierdas enzimas digestivas de manera transitoria, provocando que no puedas digerir tus carbohidratos, ¿ok? Pero pasamos a la pregunta de examen que normalmente hacen estos doctores en la facultad, ¿ok? La intolerancia a la lactosa. Déjame decirte algo. Prácticamente el 60% de la población adulta es intolerante a la lactosa por deficiencia de una enzima llamada lactasa, ¿ok? Esta deficiencia se va provocando conforme te vuelves más adulto, ¿ok?
prácticamente el 60% de adultos no tienen lactasa y esto provoca que cuando toman leche o productos lácteos les dé un diarreón, güey, porque literalmente no la pueden digerir, entonces la cagan y les da diarrea, literalmente, güey. Esto es normal, güey. Yo lo atribuyo a que, güey, cuando eres adulto no tendrías la necesidad de estar tomando leche, güey. Biológicamente no deberías de estar tomando leche ni productos lácteos. Entonces, yo atribuyo a eso, a que por eso se van perdiendo esa capacidad de digerir lactosa en nuestro cuerpo, ¿ok? Ahorita hablamos un poco más de esto, nada más te voy a hablar de otra causa de degradación anormal de carbohidratos. Hay una enzima llamada sacarosa isomaltasa, ¿ok? Que lo que degrada principalmente es sacarosa. La sacarosa es esa famosa azúcar de mesa, güey, ¿ok? Entonces, esta deficiencia congénita, es decir, la tienen los pacientes desde el nacimiento. Desde el nacimiento no tienen esta enzima, provocando que cuando comen alimentos ricos en sacarosa no los puedan digerir y les da de igual manera diarrea. Este tipo de deficiencia congénita la tienen poblaciones específicas, como por ejemplo gente de Groenlandia o Alaska, ¿ok? Entonces, estos cabrones siempre desde que nacen no pueden comer azúcar, les da pavor el azúcar, güey, porque no la pueden degradar, ¿ok? No la pueden degradar. Entonces, estas tres son causas de por qué tú tendrías degradación anómala de carbohidratos. ¿Cuál sería el cuadro clínico en los tres? Obviamente es lo mismo, güey. Como no se pueden degradar, esto va a provocar lo siguiente. Aquí tienes la luz intestinal. Y esto que estoy dibujando en rojo son los carbohidratos que tú no puedes meter a la circulación sanguínea. Entonces, la presencia de estos carbohidratos en el tubo digestivo va a provocar que el agua que está en los enterocitos del tubo, güey, se salga, güey. Ok, esto es un efecto osmótico. Esto es un efecto osmótico, entonces los carbohidratos que no se degradan jalan el agua del cuerpo, provocando que el paciente se deshidrate y sobre todo que le dé diarrea de tipo osmótica. Diarrea acuosa, diarrea osmótica. Entonces, estos pacientes que tienen, evidentemente les duele la panza, güey, porque no pueden degradar correctamente los carbohidratos. Dolor abdominal, abdominal. Evidentemente también tienen flatulencias. ¿Por qué, güey? Porque como no pueden ni degradar ni absorber carbohidratos, las bacterias de tu cuerpo, las bacterias de tu intestino, empiezan a metabolizar los carbohidratos, provocando productos que dan ese olor a caca, güey. ¿Ok? Entonces, flatulencias, flatulencias. Y finalmente, lo que te mencioné, diarrea acuosa. ¿Ok? Particularmente quiero hacer énfasis en la intolerancia a la lactosa. ¿Cuál sería el cuadro clínico de este paciente? Un paciente, no sé, de 37 años, güey, que al momento de consumir productos lácteos le da diarrea, dolor en el abdomen, güey, tiene flatulencias. Entonces, provocado por el consumo de productos lácteos. ¿Qué tiene este paciente? Tolerancia a la lactosa, que encima no tiene lactasas, ¿ok? Entonces, esta es una pregunta súper sencilla de examen. Por favor, no me la vayas a cagar, es muy, muy lógica. Finalmente, el diagnóstico de una degradación anormal de carbohidratos se puede, pues, checar, se puede diagnosticar mediante la medición del gas hidrógeno en el aliento, ¿ok? Este gas hidrógeno en el aliento no debería de estar. Está ahí cuando no degradas correctamente y las bacterias empiezan a consumir tus carbohidratos, provocando productos de desecho como gas hidrógeno. Entonces, esto te puede ayudar a diagnosticar una normalidad en la degradación de carbohidratos, ¿ok? Entonces, finalmente, esto ha sido toda la clase. Espero que haya quedado todo claro. Como ya sabes, siempre cualquier duda estoy a tus órdenes. Gracias por tu preferencia.